Hoy el presidente dijo que su gobierno trabaja como nunca en el tema de las desapariciones, pero en un lapso de 24 horas, entre ayer y hoy se sumaron 100 nuevos registros al país de personas desaparecidas, personas no localizadas. Ya estamos rebasando esta cifra de terror, 100,000 desapariciones. México es el país de los 100,000 desaparecidos. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Cómo debemos de interpretar los discursos, contra esta realidad? ¿Cuál es esa realidad a la que nos estamos enfrentando? Porque pues en las palabras se dice una cosa, en los hechos hay otra. Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ay, qué cosas, qué tragedia, caray. Gran tragedia, como bien lo dices, Magda. La tragedia de los desaparecidos en este país se viene repitiendo desde 1960. Ya escuchábamos los primeros reportes de los desaparecidos. Víctor, ¿cómo estás? Y que, bueno, a la fecha se están acumulando estos 100,000 desaparecidos. Los que hemos tenido la oportunidad de platicar con familias que tienen seres queridos desaparecidos, hijas, hijos, padres, no saben dónde están, no saben dónde quedó, ¿sí? Queda, y las familias lo dicen muy bien, me parece que están muertos en vida, ¿sí? Cuando pierden un ser querido y que no sabes ni siquiera dónde quedó, dónde está, siquiera para darle sepultura, si eres cristiano, la religión que se profese, sí, pero quieres saber por lo menos dónde puedes ir a rezarle a tu ser querido. Y es una verdadera tragedia lo que ha pasado. Y lamentablemente lo que observamos es que hoy, con la declaración que da el presidente, que si bien esto no empezó con el presidente López Obrador, pero lamentablemente no han mejorado las cosas, Víctor. Y voy a referirme a este interesante estudio que publica este laboratorio de investigación, de análisis del ITESO, que se llama Quinto Elemento Lab, que da a conocer este estudio que se llama Los fragmentos de la desaparición. Y es un estudio, me parece, de lo que he leído, muy completo, muy interesante, donde trata de explicar cómo se ha dado este fenómeno, cómo empezó, cuáles son los elementos que están influyendo para llegar a esta tragedia en este país, donde tenemos 100,000 personas que no se sabe dónde están. Y en el sexenio de Felipe Calderón, que de alguna forma el presidente refiere constantemente para empezar con este asunto, hablamos de que en este sexenio de Calderón desaparecieron 8 personas por día, 8 personas por día, mientras que en el de Enrique Peña Nieto se duplicó 16 personas por día. Y en lo que va de esta administración del presidente López Obrador, los 3 años y meses que lleva, 25 personas al día. Me parece, y dice el presidente, es que ahora sí nos importa, ahora sí estamos buscando, pero la evidencia que nos dicen las madres buscadoras, las familias que se han tenido que organizar, hay que andar como migrantes en todo el país, buscando entre fosas, entre casas abandonadas, en lugares donde se dice que hay cuerpos que fueron enterrados en forma clandestina. Ahí las vemos trabajando. Yo no veo a las autoridades haciendo este trabajo. Yo no veo a las autoridades otorgándoles el apoyo necesario para esto. Yo no veo, Víctor, a las autoridades organizando un banco de genética de los más de 50,000 cadáveres que están acumulados en fosas comunes o en los diferentes servicios médicos forenses del país. ¿Sí? Algo que el gobierno diga simplemente, aquí está nuestra colaboración en este gran banco de genética que se ha propuesto. Muchos organismos, muchas comisiones, muchos funcionarios dedicados a esto, pero que a fin de cuentas, si esta tragedia no acaba en México y sigue vigente y lamentablemente con muchísimas familias que no saben dónde están sus seres queridos. Raúl, somos un país que nos medimos en función de nuestra capacidad para hacer leyes, decretos, compromisos, comisiones, acuerdos, reuniones, mucha palabrería, mucha demagogia, pero realmente poca eficacia. Y este es un ejemplo acabado. Las desapariciones es uno de las variantes, digamos, de las repercusiones del otro gran problema que es el de la inseguridad.
uno de sus, digamos, de sus manifestaciones más crudas y terribles, porque bien lo dices tú, no hay drama peor que mate más una duda que una certeza. La duda de saber dónde está ese ser querido, ese ser que amas, a la certeza de saber que está muerto, bueno, finalmente está muerto y cierras el capítulo. Pero mientras no sabes dónde esté, siempre la secreta esperanza de encontrarlo con vida, de poder saber más de él, es terrible, es un drama. Bien lo dices, muertos en vida. Y la verdad es que a la luz de los datos que se dan, lo único que podemos ver es que tenemos un Estado incapaz, esa es la expresión. A pesar de que se han hecho decretos, recuerdo que ayer en el 2017, desde noviembre del 2017, se propuso una ley general en materia de desaparición forzada y se dio como término hasta el 2019 para que empezara a funcionar. ¿Dónde ha quedado? No lo sé ciertamente, pero tal vez perdida en la burocracia y en las declaraciones. Un Banco Nacional de Datos Forenses, una Fiscalía General de la República que ya vimos que es un fracaso total en muchos de los casos de investigación. Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas, que medio trabaja, no trabaja, a veces sí, a veces no, porque no tiene una coordinación adecuada con los estados, con las fiscalías. Fiscalías locales que también son ineptas e ineficientes, donde no saben o no pueden resolver, ya sea por incapacidad, ya sea por falta de recursos, ya sea por falta de personal humano capaz o de voluntad política. En pocas palabras, un gran desastre lamentable, que sería anécdota si no fuera porque son más de 100,000 oficiales, Raúl. Pero hay quien dice que esto bien podría alcanzar una cifra de casi 500,000 de personas en este país que no aparecen y que son 500,000 de familias en este momento desaparecidas en luto, pues. Sí, por la cifra negra, es lógico ante este escenario de violencia en donde se pudieran presentar actos de desaparición forzada por parte de autoridades. ¿Quién va a querer ir a denunciar cuando sabes que hay una colusión entre delincuentes y autoridades? Y como ya se decía hace unos minutos en la entrevista aquí en Mega Noticias, pueden tardar muchas familias más de un año, más de 2 años, o a lo mejor nunca ponen la denuncia de su ser querido desaparecido. Pero hay datos que revela este estudio de Quinto Elemento Lab que quiero compartir con la audiencia y esperando tu comentario oportuno sobre esto. Son 5 estados en el país los que vienen concentrando el 50% de las desapariciones. 5 estados. Uno de ellos, Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México, Nuevo León y Sinaloa. Son los 5 estados que han conformado este 50, es decir, la mitad de los desaparecidos sí se han dado en estas entidades. Otro dato, a partir del 2010 empezaron precisamente esta pesadilla de los desaparecidos. Ya empezaron desde los años 60, ¿sí? Pero a partir del 2010 vino, como tú bien lo decías, ¿sí? Se empezó a agudizar cuando se enfrentaban los grupos de criminales, te recordarás, porque a ti te tocó parte de esa lucha. Claro, Torreón, sí, exactamente, Coahuila. Sí, entre 2010 y 2019, los enfrentamientos de los Zetas, del Golfo, todos estos grupos criminales que se enfrentaron y que provocaron una ola de terror y de pesadilla en muchísimas ciudades. Matamoros ha sido una de las ciudades más golpeadas por los desaparecidos en proporción a su número de habitantes. Y así fue Monterrey en su momento, fue Matamoros y esta parte también de la laguna que tú ya comentabas en su momento. ¿Qué genera este tipo de desapariciones de acuerdo a este estudio de Laboratorio Quinto Elemento? Es especialmente la disputa territorial de organizaciones criminales y fíjate el segundo punto que ellos analizan, la militarización de la seguridad pública. Son 2 elementos que, de acuerdo a este análisis, esta investigación de Quinto Elemento Lab, sí, se acredita al incremento de las desapariciones. Me llama mucho la atención este asunto, sobre todo porque a partir de esas fechas, 2010 que tú estás mencionando, se empezó a militarizar ya desde aquel entonces las policías estatales, ya llegaban los mandos militares a encabezar la seguridad pública civil y esto de alguna forma coincide con el mayor incremento de desapariciones. Es que fue una espiral, Raúl, una espiral que comenzó, como bien tú señalas, con el ajuste de cuentas, la reestructuración de los grupos criminales que ya operaban, pero que de repente también dio pie para que se dieran otro tipo de desapariciones, porque todo
Pareciera ser que luego todo se lo echamos al crimen organizado y no, hay otro mundo de variantes para las desapariciones de personas. Una situación que se aprovechó para la delincuencia común, una situación que aprovecharon también políticos, mafiosos, también para desaparecer enemigos que podían ser un problema para ellos en su carrera política, vendetas personales, en fin. El hecho de no poder combatir o no haber combatido en tiempo y en forma esa etapa de la desaparición, de las desapariciones, dio pie a que se empezaran a surgir múltiples opciones de desaparición, porque siempre la constante era esto: un desaparecido en el 99% de los casos simplemente no hay la menor posibilidad de que aparezca o de que se sepa su paradero. Y eso hizo de este país lo que hoy en día es, que sin exagerar, sí lo comparto y lo creo, un auténtico cementerio en cualquier parte del país. En cualquier estado donde tú busques vas a encontrar cementerios clandestinos, fosas clandestinas, y vas a encontrar grupos de madres y de familiares buscando a sus seres desaparecidos, que son los que han empujado el tema. Claro. Y lo han empujado porque la autoridad no ha podido. Ellos son los que han encontrado los huesos, los restos, que se los han pasado a las fiscalías y las fiscalías simplemente los han almacenado porque ahí los tienen encerrados entre 11, 12, 4, 5, 6 años sin poderle dar salida porque no hay organización, no hay capacidad. Sí, y de ahí la molestia precisamente de muchos organismos ante las declaraciones del presidente de hoy y de muchos gobernadores que, bueno, simplemente señalan es que es el crimen organizado, es que nosotros sí estamos buscándolos, cuando la realidad no tienen ni siquiera presupuesto. Esta Comisión Nacional de Búsqueda hemos documentado cómo carece de presupuesto suficiente para poder realizar la labor tan importante que sería para esto. Pero termino con un tema que también hay que poner sobre la mesa: el tema de cómo se ha venido incrementando el número de mujeres desaparecidas. Originalmente, deja dar otro dato, si el 63% de los más de 2,000 municipios del país tienen reportes de desaparecidos, 63%. No podemos generalizar que sea el país completo, pero el 63% de los municipios tienen síntomas o denuncias de desaparición. Ciudades, ¿sí? Ciudades y municipios que han sido y que tienen lamentablemente el mayor número de reportes desaparecidos: Guadalajara, Jalisco; Zapopan, Jalisco; Reynosa, Tamaulipas; Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Son las ciudades que han tenido el mayor número de reportes de personas desaparecidas. Y termino con el tema de las mujeres. En un principio, en los años 60, 70, 80, sí, realmente el caso de personas, de mujeres desaparecidas era menor, siempre ocupaba un espacio menor. Sin embargo, en los últimos años ha habido un incremento muy importante de esto, al grado que de las 25 personas que desaparecen diariamente en este sexenio, 25, ¿sí? 7 de ellas son mujeres. Y eso desde luego se suma a toda esta tragedia, lógicamente por el tema del delito que se está cometiendo. En fin, me parece que sí hay una lista esta que se da a conocer por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y todo este reporte de las personas que son encontradas con vida y sin vida. Y déjame dar, y termino con eso, este dato: de cada 100 personas desaparecidas, 60 son localizadas, ¿sí? 60 son localizadas, 40 no son localizadas. Y de esas 60 que son localizadas, 4 son encontradas lamentablemente sin vida. Esa es la tragedia de los desaparecidos en este país, donde, bueno, de acuerdo al atril presidencial, se está trabajando y se está buscando, cuando vemos y somos testigos de ese trabajo difícil, complejo, muy triste, de estar buscando fosas clandestinas y rescatar huesos para tratar de identificar a sus seres queridos. Una verdadera tragedia. Raúl, yo haría nada más el matiz. Dices tú que el 63% de los municipios reportan personas desaparecidas, pero hay que tomar también en cuenta que es en el materia de desaparecidos donde menos dato y cifra confiable hay.
se habla de que 1 de cada 6 casos se reportan. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos 100,000 que se hablan, podríamos estar hablando de 500,000 personas desaparecidas. ¿Quién no te dice si están también en esos estados que hoy no han reportado personas desaparecidas? Y para resumir, yo lo diría, inconsistencia de las autoridades, incompetencia de las autoridades, no hay estructura, no hay coordinación, nula capacidad, falta de cruce de información entre las fiscalías estatales, falta de voluntad política ante un problema que no es de nadie, que es de todos y es de nadie. Y cuando hablamos de nadie nos referimos a todas esas familias que hoy no tienen voz y que con sus propias manos están buscando cadáveres. Raúl. Alimentado por la impunidad, que ese grave tema. Víctor, gracias. Te mando un saludo. Saludo.